Este mensaje dice así: pasando de una Biblia mal interpretada a una aplicación equivocada. Pasando de una Biblia mal interpretada a una aplicación equivocada. No sé si le queda alguna duda con ese título o está claro. Pasando de una Biblia mal interpretada a una explicación. A una aplicación equivocada. Ahí lo vamos a entender a medida que vamos avanzando con el mensaje. Usted va a ir entendiendo. Pero antes de eso, vamos a hacer un breve recorrido para los que no estuvieron en el mensaje pasado, y para los que sí estuvimos en el mensaje pasado, vamos a hacer un breve recorrido por las enseñanzas que nos compartió nuestro pastor Abraham en el mensaje anterior, con el propósito de recordar y profundizar en las verdades que el Señor nos habló. Recordemos primero a quién estaba dirigido el capítulo 5 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerda que nos habló el Señor del capítulo 5 del Evangelio de Juan? Y el Señor nos dijo a quién estaba dirigido. Jesús no hablaba a personas ignorantes de la fe, sino a los líderes religiosos judíos, fariseos y maestros de la ley. Eran hombres profundamente conocedores del Antiguo Testamento, expertos en las Escrituras, dedicados al estudio, la enseñanza y la interpretación de la palabra de Dios. O sea, no era cualquier persona a quien Jesús se estaba dirigiendo. Muchas veces, o quizás nosotros muchas veces nos consideramos que sí tenemos estudio bíblico, que podemos estar quizás en un nivel intermedio, quizás no alto, pero sí sabemos harto de la Biblia. Así, y quizás no al nivel que sabían ellos, pero sí tenemos harto conocimiento. Y Jesús se estaba dirigiendo a este tipo de personas. Es importante y entender esto, que nosotros podamos tener claro a quién se estaba dirigiendo Jesús en ese capítulo 5 del libro de Juan. Pero a pesar de que estos doctores de la ley, a pesar de que ellos eran los que enseñaban la palabra, sin embargo su conocimiento se había quedado en la letra. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy, muy, muy presente. Porque puede que tengamos, cada uno de nosotros, mucho conocimiento. Puede que, como les decía, que sepamos mucho de Biblia. Pero cuando el conocimiento se queda en la letra, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Entonces, eso era lo que había ocurrido aquí con estos hombres. Entonces, su conocimiento se había quedado en la letra. Tenía mucha información, pero muy poca aplicación. Enseñaban la ley, pero no vivían conforme al corazón de Dios. Por eso que nosotros los que hoy en día enseñamos somos los más apuntados. Porque cualquier falla que tenemos, ¿qué es lo primero que nos dicen? El pastorcito nos enseña, él nos está enseñando esto, o nos está predicando aquí, nos está predicando allá. Prácticamente para los que nos miran de afuera o los que saben que tú eres creyente, cristiano, prácticamente tú tienes que ser intachable. Pero eso no quita que nosotros no podamos equivocarnos. Eso no quita que en algún momento erramos. Pero cuando nuestra vida se hace una costumbre, esto quiere decir que toda la letra que nosotros tenemos no nos ha servido para nada. Solo letra. Entonces tenían mucha información, pero muy poca aplicación. Enseñaban la ley, pero no vivían conforme al corazón de Dios. Conocían los textos, pero no comprendían el propósito eterno que esos textos revelaban. A pesar de todos sus estudios y de su formación religiosa, no pudieron reconocer de quién hablaban realmente las Escrituras. ¿O sí reconocieron? No pudieron reconocer de quién era que las Escrituras decían y hablaban, porque Jesús estuvo con ellos mismos y nunca pudieron
entender que Él era la promesa que Dios había dicho a través de Moisés, de los profetas y hasta en los salmos. Ellos no pudieron entender eso, sabiendo, vuelvo a repetir, siendo ellos los estudiosos y los que enseñaban. Y hoy en día muchas veces pasa muy parecido. Aquello que habían leído y enseñado por años apuntaba claramente a Cristo, pero sus ojos espirituales estaban cerrados. No lograron ver que Jesús era la promesa máxima anunciada desde el Antiguo Testamento, el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Ellos lo tuvieron al lado. Él demostró ser el Hijo de Dios, ser Dios mismo. Y a pesar de que ellos tenían toda la revelación del Antiguo Testamento, nunca pudieron darse cuenta a quién tenían al lado. La promesa que tanto estudiaban se había manifestado delante de ellos en carne y hueso. Dios mismo estaba entre ellos, enseñando, sanando y mostrando con hechos lo que realmente Él deseaba. ¿Qué deseaba el Señor? Un corazón rendido, una fe viva y una relación genuina, no solo religión externa. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro: un corazón rendido, una fe viva y una relación genuina, no solo religión externa. Pero si nosotros en la Escritura podemos ver que le pasó esto a los fariseos, a los líderes de la iglesia en esos años, pero no solamente a ellos. ¿Usted cree que a alguien más le ocurrió que recibió el mensaje y no lo creyó o no lo aplicó? ¿Hay alguien más en la palabra que usted pueda decir, sí, a este otro, a estos también le pasó? ¿O usted no conoce a nadie que le pasó también esto de no reconocer el mensaje? Ahora usted se va a enterar a quién más le pasó. Pero esto no tiene que ser una costumbre, como decía, para nosotros. Nosotros podemos quizás no tomar de repente un mensaje o dos mensajes, pero si en ningún mensaje nosotros estamos claros con lo que Dios nos está diciendo, con la interpretación, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una mala interpretación, ¿qué va a ocurrir con nuestra vida? ¿Usted puede interpretar algo que está mal como bien? ¿Usted puede interpretar algo que se lo explicaron mal y aplicarlo bien? Es imposible. Por eso que es importante que nosotros podamos entender y interpretar bien la palabra, darle una buena interpretación para que nosotros podamos tener una buena aplicación. Mira, quiero que me acompañe al libro de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer primero del versículo 1 al 12. Son hartos versículos, pero es importante que leamos toda la historia. Lucas 24, del 1 al 12. No sé si ahí en su Biblia sale un subtítulo. Sale en su lección. Ya, mire. Dice así la palabra del Señor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los varones con vestiduras resplandecientes le dijeron esto a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el versículo 6 dice lo siguiente: no está aquí, sino que ha resucitado. Y mire lo que le dicen estos varones a estas mujeres:
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿No le había dicho Jesús que esto iba a ocurrir? ¿Qué pasó? No, Jesús ya no le había dado la información de todo lo que iba a pasar con él. ¿Y por qué no se acordaban? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Recién cuando estos hombres le recordaron, ahí ellas se volvieron a acordar. Es verdad, pues si esto ya nos lo había dicho. ¿Y por qué no se acordaron antes? ¿Por qué cuando llegaron ahí y vieron, entraron y estaba el cuerpo, qué deberían haber hecho ellas? ¿Qué deberían haber dicho ellas? Se cumplió lo que el Señor nos dijo, resucitó, no está, vamos a declararlo, vamos a decirle a los demás. Pero no pasó por su cabeza eso. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, o sea, a los discípulos. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas fueron a decir lo que había ocurrido. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Versículo 11. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Es increíble, ¿no? Ellos también sabían si todo esto Jesús se lo había dicho a ellos. Y cuando las mujeres se devuelven y les comienzan a decir, oye, pasó esto, el Señor no está, pero nos acordamos que resucitó, esto es lo que nos había dicho, y los discípulos de haber dicho, esta media, están hablando tonteras. Y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Recién ahí se convenció. Versículo 13. Y he aquí, mire lo que ocurre ahora. Hay un subtítulo ahí en su Biblia, ¿cierto? Camino a Emaús, algo así creo que dice. Mire lo que ocurre aquí. Versículo 13. Y he aquí, dos de ellos, ¿de quiénes? ¿Quién eran ellos? De los discípulos, porque anteriormente estaba hablando de los discípulos. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Imagínense, Jesús mismo se para entre medio de ellos y empieza a caminar con ellos, pero ellos no le conocieron. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno.
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y a sentencia de muerte y le crucificaron. Los tipos dijeron, vamos a contar la historia. Este no la sabe, dijeron. No, ¿cómo no vaya a saber lo que pasó? Están todos hablando de Jesús. Ese mismo que estuvo acá en la tierra era un profeta, hizo milagros, venía de parte de Dios, pero lo tomaron, lo crucificaron, lo mataron. ¿Y tú no sabías? No sabían ellos con quién estaban hablando. Ellos no tenían noción de quién iba al lado de ellos. Versículo 21. Ellos le estaban diciendo lo que había sucedido con Jesús, y en el 21 ellos le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, les dicen ellos. ¿Y no había sido así? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira lo que Jesús les dice. Oh insensatos y tardos de corazón. Yo hago una pregunta. ¿Estos seguidores de Cristo no conocían la Escritura? ¿No se le había predicado nunca de los profetas? ¿Nunca habían escuchado de la venida del Mesías antes que Jesús viniera? Si ellos eran judíos. ¿Nunca habían entrado a una sinagoga para escuchar la palabra de Dios? ¿O solamente fue Jesús el que les entregó el mensaje? Pero Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que Jesús había vivido, ellos ya lo conocían por medio de la predicación de la palabra, por medio de los profetas. Pero no lo creyeron. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Moisés, todos los profetas, Jesús le habló. No sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado varias veces de personas que dicen, yo no predico del Antiguo Testamento. Me evoco al Nuevo porque ahí está Jesús. Yo hablo de Cristo. Y mire lo que Jesús le dice, lo que está haciendo acá. Él mismo dice que comenzó desde Moisés. O sea, ¿de qué libro comenzó? Del Génesis, desde el principio. ¿Y hasta qué libro puede haber llegado predicando? Si dice que pasando por los profetas, ¿hasta cuál? Hasta Malaquías. Ese es el orden nuestro. Para ellos era otro orden, pero ese es el nuestro. O sea, le predicó todo el Antiguo Testamento. Y él mismo les dice, les declaraba en todas las Escrituras
lo que de Él decían. ¿Podemos nosotros dejar una escritura de lado? Si todas las escrituras nos llevan a Cristo, nos vamos a saltar al versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús les dijo esto a estos hombres que iban caminando con él. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Será que nos falta que el Señor nos abra el entendimiento para poder entender la escritura? Lo primero que hace Jesús cuando entra a la escena en ese camino, ¿qué leímos? Que ellos estaban cegados, no lo pudieron conocer. Miraron al lado y vieron a cualquier persona. No vieron a Cristo. Y después de un largo trayecto caminando, Jesús tiene que abrir el entendimiento de ellos para que pudieran comprender las Escrituras. Y en el versículo 46 les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Amén. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Estaba escrito o no estaba escrito todo? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Y tenían al mejor profesor. No podemos decir: no, es que el pastor predicaba mal. No, es que al pastor no le entendimos el mensaje. ¿Quién fue su mentor? El mismo Jesús fue el que a ellos los ministró, enseñó, guió por 3 años. Y así todo. Cuando ocurrió todo lo que Jesús le había dicho, no pudieron entender. ¿Qué habrá pasado con el mensaje? Veamos algunas comparaciones del ayer y del hoy. El problema no es el mensaje. ¿Cuál cree usted que puede ser el problema si no es el mensaje? ¿La persona, dice usted? El problema es la interpretación. Y ahí, perdón la palabra, pero ahí tenemos, como se dice, la escoba. Porque si usted toma 10 personas de 10 iglesias diferentes, le firmo que las 10 tienen una interpretación diferente. ¿Y por qué, si la Biblia dice que tenemos una sola fe, un bautismo, un espíritu, un Dios, por qué tenemos tantas interpretaciones distintas? El problema no es el mensaje, porque la Biblia no es el problema, sino la interpretación que nosotros le damos. Y veamos un poco lo que ocurrió con estos discípulos que iban ahí de camino. El ayer, los discípulos escucharon. ¿Escucharon o no? ¿Usted cree que escucharon? Sí, escucharon. ¿Pero qué pasó? Interpretaron mal. Jesús les habló con claridad. Jesús les habló de todo. Les habló de su muerte, de su resurrección, del cumplimiento de las Escrituras.
clarito. Usted lo puede leer en la Escritura, todo lo que Jesús le habló a los discípulos. Pero ellos filtraron el mensaje según sus expectativas. Nosotros lo leímos arriba. ¿Cuál era la expectativa que ellos tenían? Versículo 21. Ahí está la expectativa que ellos tenían. Ellos dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y no fue así. Oyeron la verdad, pero la interpretaron desde lo que querían, no desde lo que Dios decía. ¿Qué querían ellos? ¿Qué quería Israel completo con el Mesías? ¿Que los librara de qué? De los romanos, hermano. Ellos esperaban a su Mesías en el mejor caballo, en el mejor trono para que fuera a luchar y los sacara de esa esclavitud que tenían de los romanos. Que a pesar de que no estaban esclavos era casi lo mismo. Y ellos esperaban a ese Mesías. Pero no era lo que Dios quería, no era lo que Dios había anunciado. Pero la perspectiva de ellos estaba errada. Así entendieron cuando dijeron, va a venir el Mesías y nos va a librar. Ya no vamos a estar más bajo el yugo de estos romanos. No vamos a tener que pagar más impuestos excesivos. Eso estaba en sus corazones. Vamos a ser libres. Pero nunca entendieron que el Mesías venía para libertarlos, sí, pero para libertarlos del pecado, de la envidia, de la falta de perdón, de lo que había en los corazones. Ese tipo de libertad para poder estar en una comunión santa con Dios. Oyeron la verdad, pero la interpretaron desde lo que querían, no desde lo que Dios decía. 2. El hoy. Leemos la Biblia, pero la interpretamos según nuestra conveniencia. Muchas personas hoy leen la Biblia buscando confirmación y no transformación. ¿Son dos cosas iguales o distintas? Muy diferentes. Muchas veces leemos la Biblia buscando una confirmación. Ay, quiero que Dios me confirme si me tengo que comprar el Ferrari o no. Quiero que Dios me confirme si me tengo que comprar la casa. Quiero que Dios me confirme si tengo que tener hijos. Quiero que Dios me confirme si tengo que casarme. Y usted dirá, pero está mal eso. Pero es lo que Dios me está queriendo de nosotros. Dios está queriendo transformarnos. Más que confirmar cualquier cosa con tu vida, Él quiere transformarte. Esa es la clave de las Escrituras, del mensaje de Cristo. No nos quiere dejar igual. Muchas veces las personas escogen textos que encajan con su estilo de vida. Leemos lo que nosotros queremos o lo que está de moda e ignoramos los pasajes que confrontan. Nadie quiere los pasajes que confrontan. Nadie. Pero los pasajes que te levantan, que te llevan como, vamos a la victoria, así como David mató al gigante, así Dios va a ser contigo. ¿A quién no le gustan esos mensajes? ¿O a usted no le agradan esos mensajes? Que solo te llevan de victoria en victoria. ¿Y la transformación? ¿Cuándo? ¿Dónde? Muchas veces tomamos esos textos que son a conveniencia propia solamente. Pero cuando viene el texto que te confronta, ya empezó el pastor, ya. ¿Cuándo nos va a decir que Dios nos ama?
Ay, porque Dios te quiere corregir, o sea, no te ama. Al contrario, todo padre que ama, corrige. Y es lo mejor que Él puede hacer con nosotros, así como usted hace con sus hijos. Ignoramos los pasajes que confrontan, corrigen o llaman al sacrificio. Eso, dejémoslo en la ira. Pastor, deme un mensaje que me levante el ánimo. Yo se lo digo honestamente, ¿cuántas veces busqué ese tipo de mensaje? ¿Cuántas veces busqué ese tipo de mensajes? Porque sí ayudaban a levantar el ánimo, pero no había una transformación. Solo ayudaban a que psicológicamente no estuviera en el suelo. Pero cuando comencé a conocer los mensajes que me confrontaban, no le voy a mentir, son los mejores mensajes que pude escuchar. Porque aunque usted no vea un cambio 100% en mi vida, granito a granito Dios va obrando. El problema no es falta de acceso a la palabra, sino una interpretación distorsionada. Número 3, interpretación incorrecta produce aplicación incorrecta. Este es el punto central. Los discípulos esperaban gloria sin cruz. Hoy muchos quieren bendición sin arrepentimiento. Es imposible. Eso es lo que esperaban los discípulos. La gloria de Dios. Pero no creyeron cuando Jesús les dijo que tenía que ir a la cruz. Cuando Jesús le dijo a Pedro, no, tengo que ir a Jerusalén, pero me va a pasar esto y esto. ¿Qué le dijo Pedro? Que nada te acontezca. No, maestro, ¿cómo? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Se imagina usted la obra del Señor, haciendo la obra del Señor y le dice eso a un hermano? Y el Señor se lo dijo a Pedro. Porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, no lo que Pedro quería. Ellos querían un Mesías que resolviera problemas externos. Hoy muchos quieren en Jesús que resuelva problemas, pero no gobierne el corazón. Muchas personas desesperadas llegan a las iglesias porque alguien le dijo que Dios le iba a solucionar todos sus problemas. Vente a la iglesia, ahí se te va a acabar todo. ¿Cuántas veces te he invitado a la iglesia para que vengas a escuchar la palabra y ahí ya no vayas a tener más problemas con tu esposo, con tus hijos, con nada? Y la gente cree, porque está ávida de creer en algo y solucionar su problema externo. Llega a la iglesia y comienza a sentirse bien. Y comienza a lo mejor a pasar lo que le dijeron. En un mes, la gente desaparece. Nunca hubo una transformación. Porque solo buscaban la solución al problema externo, no al interno, que es el del corazón. Hoy muchos quieren en Jesús que resuelva problemas, pero no gobierne el corazón. Donde la interpretación falla, la obediencia desaparece. Es imposible obedecer a algo que no está bien. Y muchas veces vemos todo lo contrario. Yo sé que cada uno ha visto en congregaciones que se obedecen cosas que son muy antibíblicas y se obedecen a ojos cerrados. Pero cuando tú vas con la verdad de la Biblia, te tachan a ti como de ignorante, de que estás hablando. Pero si viene el pastor de alguna congregación a decirles algo, lo obedecen de inmediato. Pero cuando se trata de cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, eso no. No ha lugar a eso. 4. Conocimiento bíblico
sin rendición produce ceguera espiritual. Podemos conocer toda la Biblia, pero si no hay una rendición a Cristo, estamos ciegos espiritualmente. ¿Qué le pasó a estos doctores de la ley? ¿Qué les pasó a ellos? No tuvieron la capacidad de rendirse al mensaje que traía Jesús. No pudieron hacerlo. ¿Cómo vivían ellos? Ciegos espirituales, sabiéndose la Biblia al revés y al derecho. Por decirse, eran los mejores teólogos. Pero el mensaje que debían entender no lo entendían. Y nunca lo supieron interpretar tampoco. Los líderes judíos y los discípulos conocían las Escrituras, pero no se rindieron al significado completo. Rechazaron lo que incomodaba, porque el mensaje de Jesús incomodaba. No, si te pegan en una mejilla, pone la otra. Si te pide, ¿cómo dicen? Si te pide la capa, dale todo y camina con él y llévalo. No, ¿cómo voy a hacer eso? Jesús sanaba en el día de reposo y las Escrituras dicen tal cosa. Eso sí sabían. Pero de hacer el bien, no. No se rindieron al significado completo, rechazaron lo que incomodaba. Jesús no los llama ignorantes, sino, como les dijo a los dos discípulos que iban con él, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué insensatos? Insensatos es literalmente sin entendimiento, incapaces de conectar lo aprendido. No implica falta de información, porque la información ellos la tenían, sino incapacidad de discernimiento espiritual. Eso era lo que faltaba. Nunca pudieron entender que todo lo que ellos estaban viviendo, todo lo que había pasado, era lo que Jesús le había dicho. Para poder entender lo que tuvo que pasar, Jesús mismo tuvo que ayudarlos para que se les revelaran las Escrituras a ellos y pudieran entenderlas. Hoy hay muchos creyentes que saben Biblia, pero no sabemos vivir la Biblia. Son totalmente distintas las dos frases. El problema no era intelectual, sino del corazón. Era mucho más profundo. Muchas veces creemos que entendemos, pero no nos damos cuenta que nuestro corazón nos engaña. Muchas veces creemos que entendí todo. Pero ¿cómo usted puede darse cuenta que entendió el mensaje? ¿Cuál cree usted que es la clave? La aplicación del mensaje. Cuando nosotros no apliquemos un mensaje, délo por hecho que no lo entendimos. Y no fue culpa del predicador, del pastor, porque el pastor predicó un mensaje que no es de él. Porque todo lo que aquí se predica no es nuestro, es palabra de Dios. Y cuando nosotros no tenemos la capacidad de aplicar ese mensaje, usted y yo debemos de ponernos en alerta. Porque esa es la finalidad de que estamos acá, de recibir el mensaje y de aplicar el mensaje. Quizás no lo va a aplicar de la noche a la mañana al 100%, pero algo tenemos que aplicar. Creer, como cuando Jesús les dice, y tardos de corazón para creer. Creer aquí no es solo aceptar información, es confiar, rendirse, obedecer. Ellos creían algunas cosas, pero no todo lo que Dios había dicho. Sí creyeron algunas cosas,
Pero todo lo que Dios había dicho, no creyeron todo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. O muchas veces creemos lo que nosotros queremos solamente. Porque eso sí me gusta. No rechazaron la Escritura. Rechazaron las partes incómodas. ¿Como cuáles? Rechazaron el sufrimiento, porque Jesús les dijo que iba a sufrir, y ellos no querían que sufriera. Rechazaron la cruz, ellos no querían que Jesús fuera a la cruz. Rechazaron, valga la redundancia, el rechazo del Mesías. Ellos no querían que a Jesús lo rechazaran. ¿O si querían los discípulos que ocurriera eso? No querían. Pero ellos rechazaron y dijeron, no queremos esto, que esto no te pase. Creían en la gloria, pero no en el camino hacia ella. Llegar a la gloria o ver la gloria de Dios no es fácil, hermano. Tiene un camino, y ese camino es duro. Lo vemos con Jesús. Él cuando iba a ir a la cruz no quería pasar por esa situación. Pero Él dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo al Señor. ¿Cuántos de nosotros quizás en algún momento podemos estar en una situación extrema, difícil, y podemos tener la capacidad de decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y 5. La verdadera comprensión siempre conduce a una vida transformada. La verdadera comprensión siempre conduce a una vida transformada. Cuando Jesús les abrió el entendimiento, en el versículo 45, entonces cambió su miedo por valentía, su confusión por misión, su conocimiento por obediencia. Mire todo lo que va pasando cuando Jesús abre el entendimiento. Cuando la palabra se entiende correctamente, se vive correctamente. No fallamos porque la Biblia no sea clara. Fallamos porque no queremos aceptar todo lo que dice. Ese es un problema muy general en la iglesia. No fallamos porque la Biblia sea, que no entendí, y muchas veces nos escudamos en que es que no entendí. Muchas veces es más fácil entender, pero no queremos entender. Además, una mala interpretación produce una fe cómoda. Por el contrario, una correcta interpretación produce una vida rendida. Y por último, quiero que me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 3. Ya para cerrar el mensaje, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Este versículo, el 16 por sobre todo, es muy conocido, muy leído. Y a muchos de nosotros nos gusta repetirlo. Y dice así, y usted lo va a reconocer al tiro. Versículo 16, 2 de Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto dice? Toda. Y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 16. Nos sirve para todas esas cosas la Escritura. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero no podemos dejar de lado el versículo 17. Porque todas estas cosas que nos da la Escritura en el versículo 16, en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
Las Escrituras nos redarguyen, nos enseñan, nos corrigen, nos instruyen. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea... No, que yo nunca voy a ser perfecto. ¿Y qué me está diciendo la Escritura acá? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué cree usted? Para toda buena obra. ¿Usted quiere leer y aplicar el versículo 16? Tiene que aplicar el 17. Si no aplica el 17, el 16 no sirve. Porque el 16 nos lleva a que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conclusión. Un corazón que arde y una vida que obedece. Los discípulos de Lucas 24 no fallaron porque Jesús no les habló claro. Fallaron porque escucharon con la mente, pero resistieron con el corazón. Y hoy muchas veces nos parecemos más a ellos de lo que quisiéramos admitir. Leemos la Biblia, pero escogemos qué creer. Escuchamos la palabra, pero decidimos hasta dónde obedecer. Por eso Jesús sigue diciendo, tardos de corazón para creer todo lo que Dios ha dicho. No porque falte enseñanza, sino porque falta rendición. Pablo nos recuerda que toda la Escritura es soplada por Dios. Eso significa inspirada, soplada por Dios. Y que no fue dada para informarnos, sino para formarnos, para confrontarnos, corregirnos y transformarnos, hasta que nuestra vida refleje a Cristo. Hoy el llamado no es a saber más Biblia, sino a creerla completa. No a escuchar mensajes que nos acomoden, sino a rendir el corazón a una palabra que nos cambia. Y cuando eso ocurre, cuando dejamos de caminar con Jesús solo por el camino y empezamos a caminar en obediencia, entonces pasa lo mismo que en Emaús. El corazón comienza a arder, los ojos se abren, la fe se levanta, la vida cambia. Que Dios no encuentre en nosotros oidores selectivos, sino corazones rendidos, porque una escritura creída por completo produce una vida transformada por completo. Amén.